Bueno, me hace mucha ilusión iniciar, como digo, reiniciar, mejor dicho, después de esta pausa también necesaria con este coffee break, iniciar la segunda parte con Montserrat Brau, que ella es socia fundadora de ClickEdu. ¿Cómo estás, Montserrat? Muy bien, muy contenta, un poco afónica, pero aguantaremos. Hombre, yo creo que en 5 minutos, como tú y yo vamos a hablar 5 minutos, seguro que aguantamos. Sí. ¿Te parece que expliquemos en 30 segundos qué es ClickEdu, por si acaso hay alguien aquí que nos conozca? Claro, yo os admito que yo tenía unas notas tomadas y me había preparado una explicación y después de la conferencia de esta mañana he pensado, esto no lo voy a decir, para empezar porque no os quiero aburrir, número uno. Segundo, porque mis compañeros aquí fuera os lo pueden explicar mucho mejor que yo, con más detalle y profusión. Y tercera, porque he entendido que probablemente lo mejor que podemos hacer desde ClickEdu IDIN, que formamos parte del grupo Sanoma, un grupo finlandés de innovación y de desarrollo de tecnología orientada a la educación, es no molestar en estos procesos de cambio que estáis haciendo. Es de verdad imponente escuchar de lo que va la transformación educativa, ¿no? Entonces, creo que es una trivialidad pensar que el software es ese motor de cambio. Lo que nosotros podemos hacer es ayudar a que sea transparente para que vosotros podáis hacer lo que tenéis que hacer. Entonces, no sé si esto es muy comercial, pero como yo no soy del departamento comercial, a mí me lo van a permitir. Que claro yo diga que sí. Lo que me parece. Y ahora, si te parece, vamos a ir a la parte menos comercial, vale. Que también nos interesa mucho, porque fíjate, a lo largo de toda la mañana se ha destacado, obviamente, como decía, ¿no? Innovación educativa, transformación, herramientas, soluciones tecnológicas, y al final todo esto busca un fin, que es, por supuesto, la calidad de vida, lo decía yo al principio, porque la tecnología es facilitadora, obviamente, de las personas a las que se dirige, y en el caso concreto del EdTech, la calidad educativa. Yo no sé, Montserrat, desde tu experiencia, ¿qué es realmente la calidad educativa? Que es un término así como muy, muy abstracto, y quizá uno de los elementos clave a día de hoy es la FP. Claro, eso sí que aquí sí que me voy a poner intensa si puedo, porque cuando supimos que venía a hablar de FP, pensamos, esto es lo que queremos defender, con toda nuestra alma, si es posible, porque creemos que no hay mejor calidad que no dejar a nadie fuera. Y no solamente no dejar a nadie fuera en cuarto de la ESO, sino no dejar a nadie fuera a lo largo de toda nuestra vida. Tenemos que aprender, es fundamental que aprendamos, pero no solamente cuando estamos en esta etapa del K12, todos hablamos del K12, no, yo reivindico el K50 y el K60 y el K80, porque de lo que se trata es de que nos forméis. Y la FP es esa gran etapa que yo creo que a veces ha quedado un poco por descubrir. Y ojalá podamos darle impulso entre todos, porque... Claro. Y de hecho, vamos un poquito más allá. ¿Consideras que el, digamos, ecosistema educativo nacional quizá debería apoyar más la FP dual? O sea, ¿qué podéis hacer plataformas, por ejemplo, como ClickEdu, para fomentar que las empresas se impliquen todavía más, de forma mucho más contundente? Nunca se va a apoyar lo suficiente la FP dual, me temo, porque creo que es el futuro de nuestro país, pasa también por aquí, por la universidad, pero sin duda por la formación profesional y por una formación profesional. Antes Plensky hablaba de redes, ¿no? de tejer redes, y me ha llamado la atención que hablaba de redes entre colegios y yo reivindico que creemos también tejido en red a través de las empresas, pero por favor, creémoslo también entre las empresas y los equipos docentes. Las empresas estamos llamadas también a este proceso de cambio y tenemos que compartir nuestros espacios con los colegios. No podemos ser, me parece a mí, dos universos paralelos que no se junten. Si las empresas no estamos dispuestas a bajar al ruedo de la educación y mojarnos, pues me parece una actitud bastante poco responsable por nuestra parte. O sea, claro, que sí, yo creo que tenemos que aprovechar estos espacios no solamente para hablar de nosotros, sino de qué podemos hacer por los otros. Porque si no ponemos esa mirada en el otro, esto no va a valer de mucho. Los coles lo van a hacer muy bien, pero el resto de la sociedad seguiremos siendo egoístas como siempre, y esto no es plan.
Y fíjate, es que se nos está acabando el tiempo, pero no puedo dejar de preguntarte, porque otra de las cosas de las que ha hablado Prensky es esa brecha de género, a raíz de una pregunta que ha hecho un asistente. ¿Crees que es posible a día de hoy motivar a los profesores para que quizá busquen ejercicios prácticos orientados al servicio y no tanto a esa, no sé si llamarlo competitividad, competencia, o sea, pensar más en el impacto y no tanto en el éxito? Seguro, tenemos que pensarlo entre todos. Os invito de verdad a que contéis con nosotros en Clickedu. Mi socio hacía la pregunta a Prensky, ¿no? De cómo ha sido casualidad, ¿eh? Pero mira, Dios los cría y ellos se juntan. Claro. Buscamos una empresa, somos paritarios y eso se nota. Pero de verdad que está en manos de todos y también nosotros, en la medida que podamos, tenemos que ayudar a que podáis desarrollar esas iniciativas, esos proyectos que no dificulten tanto que podamos contratar programadoras y ingenieras, porque nos está costando mucho. Y aquí sí que os pedimos ayuda y os ofrecemos la ayuda que podamos, porque esto lo vamos a hacer entre todos o no lo haremos. Claro que sí. Nos quedamos con este mensaje de Montserrat Brau, socia fundadora de Clickedu. Aplauso para ella, por favor. Muchas gracias. No hace falta. No hace falta. ¿Me queda? Te voy a pedir que te quedes conmigo para presentar a continuación, que la estoy viendo ya preparadísima, a la ilustrísima señora Clara Sanz, secretaria general de Formación Profesional del Ministerio de Educación y Formación Profesional, y a Carlos Magro, que es presidente de la asociación Educación Abierta, porque van a mantener un diálogo súper interesante. Pido también un aplauso para ellos y nosotras les dejamos el escenario. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todas y a todos por venir. Da gusto, la verdad. Efectivamente, lo decíamos esta mañana, estar aquí en presencia. Aquí estamos calladitos, pero la verdad es que lo que ha pasado ahí en la sala ha sido muy interesante, ¿no? Se veía, ¿no?, las ganas que creo que tiene todo el mundo, desde luego el sector de la educación, de hablar, de verse, de mirarse a los ojos, en el fondo, ¿no?, de estar juntos, ¿no?, que es como se construyen las cosas. Muchas gracias, Clara, por aceptar esta entrevista. También a todo tu equipo en el Ministerio, que sé que estáis trabajando muchísimo. Vamos a hablar de formación profesional a lo largo de la vida, porque yo creo que una de las claves, como decíamos hace un momentito, de esta nueva ley es una apuesta, creo que seria, poderosa, por una formación profesional no solo en las etapas iniciales, que es fundamental, sino también a lo largo de la vida. Claro. Y lo vamos a hacer en un contexto que no está mal, el de este congreso que se trabaja pensando en el futuro, en innovación, en tecnología, y lo vamos a hacer también en un contexto interesante, porque en educación en España, que es tan difícil, y no hace falta que te lo recuerde, llegar a cualquier mínimo acuerdo, que la palabra pacto parece casi, ¿no?, una palabra prohibida, parece, no voy a decir que se haya llegado a un pacto, pero parece que estamos concitando, ¿no?, que estáis consiguiendo concitar muchas sinergias, el esfuerzo del sector productivo, de las empresas, de los centros educativos, los centros de formación, y esto yo creo que es una cosa ya para empezar para aplaudir. Yo quería empezar lanzándote una pregunta que nos daría para toda la conversación, pero que quiero que sea simplemente como una imagen rápida en la que nos digas desde vuestro punto de vista cuáles son o eran los tres principales retos, y hay muchísimos, lo sé, y podemos ir luego seguramente desgranándonos, pero para empezar, ¿no?, para ponernos en situación, ¿cuáles son para ti los tres principales retos de la formación profesional en nuestro país? Vale, pues te cuento. Bueno, muchísimas gracias, lo primero, muchas gracias a la organización, y yo siempre que haya gente interesada en formación profesional, ahí estaré, o sea que encantada de estar aquí hoy. Fíjate, Carlos, luego tendremos ocasión de comentar, porque has dicho algo muy importante, lo del voy a ir a los tres retos, yo hablo mucho, pero vamos a comentar también lo que tiene que ver con el acuerdo, porque me parece que es fundamental. Si me preguntas por tres retos, pues mira, yo te diría que el primer reto, y yo creo que estamos en el buen camino, es cambiar la percepción de la formación profesional. En España eso es algo que nos diferencia de todo el resto de países europeos, y es que esa percepción social de que la formación profesional era para
unos determinados estudiantes con un perfil que eran aquellos que no podían llegar a una vía de primera. Eso solamente ocurre en España. Y ahora eso se ha dado la vuelta, pero y realmente lo que genera empleabilidad, lo que da salida y se consigue un puesto de trabajo es con la formación profesional. Sin embargo, si no cambiamos esa percepción social, al final todos te acaban diciendo que la formación profesional está muy bien, pero yo siempre comento, mientras sea para el hijo de mi vecino y no para el mío, malo, ¿no? Y eso efectivamente ya está cambiando. Por tanto, esa percepción social que necesitamos que se entienda que la formación profesional es una vía de éxito y es una vía de primera. Y que, por tanto, ya no podemos seguir haciendo lo mismo que funcionaba antes, porque estamos viviendo en un mundo que no tiene nada que ver con aquel en el que nosotros nos formamos. Entonces, en aquel momento, todos sabemos que en España ha habido unas generaciones en las que el éxito era conseguir que sus hijos llegaran a la universidad porque era un ascensor social. Ahora mismo no lo es y nos encontramos con que hay muchos estudiantes titulados universitarios que vuelven a la formación profesional. Entonces, los colegas europeos me preguntan, oye, ¿y por qué hacéis eso en España? Y yo les digo, porque somos un poco raros, ¿no? Pero realmente es incomprensible, porque las vías normales, no hay vías de primera y vías de segunda, y sobre todo ahora mismo, la formación profesional, estoy con el primer reto, pero acabo enseguida, la formación profesional es tan importante que, fíjate, entre los jóvenes de 30 años que están en búsqueda de empleo, que están en desempleo, solamente el 16% tienen un título de formación profesional. Quiere decir que el 84% restante o tienen otros títulos o no tienen titulación. Ya eso sobra todo lo demás, es decir, que tenemos que conseguir ese cambio de percepción. Yo creo que estamos en ello, porque ya el hecho de este año haber conseguido superar el 1 millón de estudiantes en formación profesional, que no habíamos llegado nunca a eso, y que haya sido noticia en los medios que estudiantes de formación profesional se quedaban sin plaza, no se ha visto jamás en España, o sea que ya mucho más rápido. Me preguntas por 3 retos. Para mí ese es uno fundamental. El segundo reto sería conseguir una formación profesional moderna, actualizada, ágil, y eso significa que esté muy apegada a la empresa, muy apegada al sector productivo, que exista corresponsabilidad entre los centros y la empresa. No podemos formar si no estamos muy vinculados a la empresa. Entonces, esa capacidad de ser ágiles, incluso en lo que nos toca a nosotros en el Ministerio, que es diseñar las titulaciones. Ahí hemos conseguido acortar los tiempos del diseño a 3 meses, imagínate, cuando antes estábamos hablando de 2 y 3 años. Al final, casi cuando salían, con el ritmo que tenemos ahora, habrían estado ya obsoletas. O sea que realmente yo creo que el segundo gran reto es conseguir la agilidad, conseguir que todo esté lo suficientemente engrasado para que todo sea muy ágil, y en cuanto se necesite un perfil profesional, inmediatamente la formación cambie, inmediatamente los centros puedan dar respuesta a lo que se necesita. Y luego después el tercer gran reto, yo diría que es acostumbrarnos a algo sobre lo que tampoco tenemos tradición en España, que es entender que la formación profesional se tiene que producir a lo largo de toda la vida. Lo comentabas tú. Aquí ya no estamos hablando de una formación y luego después empiezo a trabajar. Es que para continuar siendo empleable, cualquiera, aunque esté muy bien formado, necesita continuar formándose a lo largo de toda la vida. Y por eso la nueva ley de formación profesional, lo que hace es plantear un único sistema, ¿no? que acompaña a lo largo de toda la vida profesional. Claro, perfecto. Para los que no hayáis leído la ley, una de las claves es justo lo que estabas ahora diciendo, esta integración de 2 sistemas que, como muchas veces estaban dados la espalda. Es decir, no es que no estuviesen conectados, es que directamente estaban mirando hacia distintos lados. El sistema de educación, formación profesional educativo y el sistema de educación profesional para el empleo. Una de las cosas que yo creo que apuestas de país es unificar eso bajo la misma dirección y hacer este sistema integrado que tú estabas señalando. ¿Cuál podrían ser, ¿no? Esto está muy bien, ¿no? Y yo creo que un avance enorme, pero ¿cuál podrían ser, si es que los hay o ya los habéis imaginado, los puntos de fricción en esta unificación entre 2 cosas que evidentemente lo natural es que estén como están ahora, integradas en un único sistema? ¿Cuáles serían para ti algunos puntos de fricción que haya que trabajar en esa línea de unificación de sistemas? Pues mira, hay muchos elementos, pero fíjate, era tan evidente que todos los que trabajamos en esto no puede funcionar
cuando estamos hablando de que la formación a lo largo de la vida es algo imprescindible, no podemos tener dos sistemas como los que teníamos, que efectivamente tienes toda la razón, se daban totalmente la espalda. Y partían de lo mismo, que eran unas cualificaciones profesionales, una identificación de lo que necesita un profesional para poder trabajar. Y sin embargo, eran sistemas en función de que fuera la formación profesional del sistema educativo o la formación profesional para el empleo, que tenían currículums diferentes. Es decir, programas para los... bueno, todos aquí somos muy próximos al mundo de la educación. Currículos diferentes, duraciones diferentes. Se hacían en centros que no tenían ningún tipo de relación entre sí. Con validez diferente. Los educativos tenían también validez académica, los de formación profesional para el empleo, ¿no? En fin, realmente cuando te aproximabas a aquello, eso es un despropósito, no tenía ningún sentido. Y sobre todo no permitía que cualquier persona tuviera lo que debe tener ahora mismo y que es imprescindible para ser empleable. Y es poder diseñar un itinerario de formación que le acompañe y poder ir acumulando. Aquí ya no hablamos de lo que seguro que nos ha pasado a todos muchas veces, que es hacer formaciones que vas como pegando cromos y que luego en el currículum llega un momento que dices esto no lo puedo poner porque es que me da esta vergüenza ponerlo, porque al final son cosas que vas acumulando pero no te permiten saltar de un peldaño a otro. Eso ya se ha olvidado y no podemos permitir que la gente, que todos tenemos una vida muy complicada, si decimos que la formación es importante, la formación, no cualquier formación vale. Tiene que ser una formación que permita que toda sea acumulable, que toda sea acreditable, que yo pueda ir sumando y vaya haciendo, y eso es lo que hace la ley, convertir toda la formación en reconocible, de tal manera que yo pueda, en función de mis circunstancias personales, profesionales, decidir qué tiempo tengo para la formación para poder ir pasando y sumando poco a poco de un estadio a otro, pero siempre agrupando. ¿Dificultades con respecto a eso o fricciones? Pues esto es como todo. Los cambios siempre generan fricción. Siempre hablamos de la gestión del cambio, pero nos cuesta a todos mucho cambiar, ¿no? Entonces, ahí pues yo creo que la verdad es que yo estoy muy satisfecha, porque es verdad que era un cambio también de competencias incluso a nivel del propio gobierno. Porque sabes que la formación profesional del sistema educativo estaba en el Ministerio de Educación y Formación Profesional y toda la formación para el empleo estaba en el Ministerio de Trabajo, en el Servicio Público de Empleo Estatal. De tal manera que ese cambio de competencias, bueno, pues cuesta, a nosotros nos obliga a trabajar no con 17 comunidades autónomas, sino con 17 multiplicadas por 2, porque hablamos de las consejerías de educación y las consejerías de empleo. Pero realmente lo que más cuesta es generar, yo creo que estamos consiguiéndolo, porque estamos haciéndolo, además este cambio, esta revolución en el FP estamos consiguiendo, yo creo que es uno de los grandes aciertos, haciéndola con poco ruido. Y entonces estamos consiguiendo generar un clima de confianza, yo diría, entre todos. Y se trata de integrar y de que cada uno, sobre todo, encuentre su sitio, o sea, no montar un sistema que prescinda de los centros que hacen formación profesional para el empleo, por ejemplo, no, es que los necesitamos. De los centros de formación profesional del sistema educativo, no, es que son fundamentales. De solamente los que son centros integrados o específicos, no, es que todos son necesarios. Entonces, el entender que las empresas tienen su lugar, que las empresas no van a quitar el lugar a los centros, que todos los centros tienen su papel, que los interlocutores sociales también tienen su papel. Es decir, que al final se trata, el principal problema yo creo que es el conseguir que todo el mundo se sienta cómodo en un marco nuevo, ¿no? Y en eso es en lo que estamos y yo creo que estamos... bueno, yo creo que haciéndolo bastante bien. Los resultados yo creo que sí, de alguna manera funcionan. Estamos consiguiendo, ¿no? Yo creo, hacer más educativa la formación profesional para el empleo y más profesionalizante la educación. Es decir, que estamos consiguiendo balancear algo que estaba, como estábamos diciendo, Claro. muy separado. Tú decías, ¿no? El primer reto, lo sabemos todos, vivimos aquí algunos hace más de 50 años, era un tema de percepción social, ¿no? Cultural, sí. Son retos difíciles de cambiar, lentos, pero la tendencia está cambiando. Sí. Está cambiando y, como decías tú, es buena noticia, es buena noticia entre comillas, que sale en la prensa ahora en septiembre, que no hay plazas suficientes. Hay un cierto riesgo de morir de éxito.
Entonces, a mí me preocupa, yo creo que es un tema un poco preocupante. Sé que no depende directamente del Ministerio, más de las administraciones regionales, no ser capaces de, como dice la ley, ofertar una oferta pública variada y suficiente para todos y todas. ¿Qué estáis haciendo, ¿no? Desde el Ministerio? Creo que es un tema, no es el único, pero es un tema importante. Sí. ¿Qué estáis haciendo para no morir de éxito, para poder acompañar este crecimiento de la formación profesional? Pues mira, lo que estamos planteando, al final el cambio de modelo y la ley ha sido no el primer paso, sino el último del camino. Y yo creo que eso sirve para hacer las cosas mejor. La gran ventaja que tenemos, yo lo comento siempre, yo creo que es porque es fundamental. Todo el equipo del Ministerio de Formación Profesional conoce la formación profesional y conoce los centros, porque una ley lo soporta todo, pero luego lo que hace falta es que esa ley sea facilitadora en los centros. Y si no conoces los centros, la cosa funciona peor, ¿no? Cuando dices, ¿qué estamos haciendo? Nosotros empezamos por ver, efectivamente, desde hace ya tiempo, qué cosas había que cambiar. Y efectivamente no podemos convencer a los jóvenes, en este caso, de que hagan formación profesional si luego después, cuando intentan conseguir una plaza, su principal problema es que no la consiguen, o que consiguen la que han pedido en tercera opción, porque eso lo que supone no es lo mismo hacer una fabricación mecánica que una automoción, con lo cual, evidentemente, eso lo que genera es abandono en los primeros meses, ¿no? Por eso lo primero que hicimos no fue esa ley, sino que hicimos un primer plan estratégico, un plan de modernización, en el que una de las actuaciones fundamentales era el incremento de plazas. Ya sabéis que el incremento de plazas y la planificación corresponde a las comunidades autónomas, pero desde el Gobierno lo que se hizo fue financiar la creación de al menos 200.000 nuevas plazas en las comunidades autónomas, con fondos primero propios y luego ya después los europeos cuando llegaron, pero esto empezó mucho antes de tener fondos europeos. Ahora mismo ya tenemos creadas 120.000 nuevas plazas y con toda seguridad, porque vamos por delante de lo que tenemos previsto, financiaremos la creación de más de las 200.000 que teníamos previstas. Por tanto, lo que estamos haciendo y lo que eso con independencia de lo que luego cada administración educativa apueste para crear a más. Estamos hablando de 200.000 nuevas plazas financiadas desde el Ministerio. Estamos haciendo eso y además estamos actualizando todo el catálogo, seguro que me vas a preguntar por eso, actualizando todo el catálogo de oferta. Ya hay más de 200 especialidades de formación profesional y hemos creado 28 nuevas titulaciones en estos 3 años y medio, ¿no? Perfecto. Sí, luego vamos a entrar un poquito en, por supuesto, en la oferta formativa, en las nuevas titulaciones, esa flexibilidad que estabas tú también mencionando. Vamos un poco avanzando, ¿no? Hablamos de formación a lo largo de toda la vida y estamos avanzando un poquito desde la formación profesional inicial. Hay una pieza clave en todo esto, que es la orientación profesional. La ley le dedica todo un título a la orientación profesional. Tú eres un especialista en orientación profesional. A mí me gustaría escucharte un poquito sobre el tema, ¿no? ¿Cómo podemos hacer de la orientación, cómo podemos realmente integrar la orientación en los procesos de aprendizaje y de aprendizaje también a lo largo de la vida? ¿Y qué modelo, ¿no?, tenéis en la cabeza cuando uno diría, ¿no?, y comentábamos hace un momentito ahí fuera, que necesitaríamos casi un orientador como un médico de familia, ¿no? Un orientador casi que nos acompañase de referencia a lo largo de la vida? ¿Qué modelo de orientación, que sé que es muy importante para el Ministerio, estáis planteando tanto en la nueva ley como en el plan de modernización y en las demás estrategias que estáis? Sí, bueno, aquí veo algún especialista también en orientación profesional que llevamos muchos años de recorrido. Es verdad que la orientación profesional es fundamental en formación profesional y cada vez más porque el mundo de la formación se está haciendo cada vez más complejo y el mundo profesional va a ser cada vez más, infinitamente más complejo. Y como los cambios van a ser permanentes, necesariamente la gente necesita un acompañamiento y necesita un asesoramiento, sobre todo aquellos que lo necesiten, que será la mayoría. Y hablar de orientación es hablar, yo diría, que de la gran asignatura pendiente que tenemos en España. Algunos lo llevamos diciendo mucho tiempo, ¿verdad? Pero realmente yo diría que es fundamental empezar a hablar de orientación profesional desde la educación primaria,
porque el descubrimiento, nadie se va a quedar como niño en el sistema educativo, como alumnos. Es decir, que estamos formando personas, no alumnos, y esos alumnos se van a convertir en personas que en su mayoría van a trabajar en una empresa, o propia o de otro, pero algún tipo de empresa pública, privada, en la administración, pero es fundamental que desde las primeras edades empiecen a descubrir lo que es el mundo profesional. Yo siempre cuento una anécdota, y es que nadie acaba la escolaridad obligatoria sin haber pasado por una granja escuela. Pero siempre cuento el mismo caso, pero es verdad. Pero, sin embargo, muchos lo acaban sin haber pasado por una empresa, cuando realmente es fantástico que vean una granja escuela, pero caramba, una empresa es que es donde van a pasar la mayor parte de su vida. Entonces, el no descubrir cuáles son las opciones profesionales, lo que hace es que se elija entre lo que conocen, porque nadie elige lo que no conoce. Y nadie elige tampoco aquello que le trasladan que no es la mejor vía de éxito, desde su familia, desde sus propios profesores, que ahí tenemos, y me incluyo, yo creo que hay que hacer un acto de cambio de chip, de que lo académico, que aquí en España tenemos muy sobrevalorado, no es mejor ni peor, depende para quién es mejor o peor, pero solamente depende de para quién estamos hablando. Lo que es bueno para ti probablemente para mí no lo sea. Y que al final hay que acompañar para llegar donde queremos llegar, pero no mirando con las luces cortas de haz bachillerato. ¿Haz bachillerato para qué? Ve a la universidad, pero ve a la universidad ¿para qué? ¿Qué es lo que quieres hacer? Entonces, ahí la orientación es absolutamente fundamental. Tienen que conocer lo que hay. No puede ser. Los estudiantes ahora mismo eligen sin saber las opciones que tienen. Antes te decía que tenemos más de 200 titulaciones. Seguro que si ahora levantamos las manos los que conocemos cuáles son las nuevas titulaciones de formación profesional, habrá muchos que todavía no estamos al día. Por tanto, la orientación tiene que estar, como digo, desde las primeras etapas, pero entendiendo que vamos a tener un sistema a lo largo de toda la vida profesional que acompaña a esas personas, necesitamos orientación profesional en los centros. Y la ley lo que dice es una cosa fundamental, y es que convierte la orientación profesional en un servicio público, porque dice que todos los ciudadanos tendrán derecho a la orientación, que es algo que jamás se ha dicho y que es fundamental. Y estábamos a la cola de todos los países desarrollados que eso lo tienen claro desde hace mucho tiempo, ¿no? Por tanto, en todos los centros de formación profesional, que como sabéis en algunas comunidades autónomas hay orientadores, en otras no hay orientadores, y en centros específicos de formación profesional a veces te encuentras con que no hay orientadores. También cuando hablamos de centros, hablamos de los centros de formación profesional para el empleo, también tienen que tener el servicio de orientación. Sabemos que hay servicios de orientación en las oficinas de empleo, pero claro, para un ciudadano de la calle que no está en desempleo, no se le ocurre probablemente ir a una oficina de empleo, ni se le ocurre ir al centro donde están matriculados sus hijos. Y ahí tenemos un vacío absoluto para aquellas personas que se van a encontrar con que están, bueno, pues intuyendo que su trabajo corre riesgo, o que tiene que aprender cosas porque manteniendo el trabajo va a cambiar completamente algunas tareas y no sabe cómo afrontarlas, o que se ha quedado y dice, oye, ¿por dónde tiro? Voy a cambiar de perfil profesional, me voy a otro sector, ¿qué hago? Entonces, para eso vamos a crear unidades de orientación profesional que estarán, esto os lo anticipo porque estamos justo ahí, lo tengo encima de la mesa dándolo vueltas, en centros de personas adultas y en espacios dependientes de municipios, porque lo que queremos es que sean lo más próximos a la gente, de tal manera que puedan ir allí y que estén atendidos por un profesional, porque otro de los grandes problemas es que informar no es orientar, pero en eso no me voy a extender porque ahí hemos hablado mucho durante muchos años, y entonces informar no es orientar, ni tomar decisiones por otro, y entonces lo que tiene que haber ahí es un profesional. Mencionabas antes, una de las claves de la ley es el carácter acreditable, acumulable, el concepto de itinerario formativo a lo largo de la vida. Una de las claves de una buena ley, desde mi punto de vista, es ser capaz de introducir sencillez dentro de lo complejo que es todo esto. La formación profesional era bastante compleja de entender. Muy difícil.
me gustaría preguntarte por el catálogo formativo, porque creo que ahí ha hecho un esfuerzo grande para introducir precisamente una estructura que tiene sentido, que se entiende, que no hace falta hacerse un máster para entender cómo funciona. ¿Cómo queda la estructura en niveles del catálogo de formación profesional ahora? Pues te cuento, ya te agradezco eso porque nos costó mucho trabajo, porque es una ley muy difícil y yo creo que es verdad que ha quedado bastante didáctica, porque bueno, teníamos que juntar dos sistemas que no se miraban, ¿no? Que es lo que tú comentabas. Y sobre todo, además, convertir a los dos en mucho más accesibles, ¿no? Porque una de las cosas que tiene la ley y que siempre repetimos es que el sistema tiene que estar al servicio de las personas y no son las personas las que se tienen que adaptar al sistema. ¿Qué problema teníamos hasta ahora? Y ahora te explico te cuento cuál es el fundamento de por qué hemos hecho esos grados, ¿no? El problema era que a una persona que quería formarse, ahora ya no podemos decirle haz una formación de 2.000 horas o haz una formación de 600, 700, ¿no? Los certificados de profesionalidad. Y si no tienes 600 o 700 horas para formarte, pues entonces nada, entonces te vas a la formación, a otro tipo de formaciones. Ese sistema ya no funciona, o sea, ya se ha roto. Esa idea de la formación reglada y la no reglada, la formación, eso ya no existe. Esas agrupaciones que teníamos antes ya te digo, formación formal y no formal, formación reglada y no reglada, eso se ha roto completamente. ¿Qué hemos hecho en la ley? Lo que hacemos es unificar la formación, pero unificarla y trocearla. Sé que suena fatal, pero es muy gráfico. Desde lo más grande a lo más pequeño, desde lo más pequeño a lo más grande. Empezamos hay 5 grados, pero si los vamos descomponiendo, los grados más grandes, los grados están en función del tamaño de la formación. Y ahí lo que hacemos es, desde los cursos de especialización y los ciclos formativos, ya sabéis que los cursos de especialización nunca se habían utilizado, pero son fundamentales. Tienen todos una empleabilidad del 100% y las empresas vienen a rogarnos especialistas en esto. Yo siempre animo a las comunidades autónomas cada vez que tenemos una reunión y animo a todos los directores de centro a que pidáis y roguéis implantar cursos de especialización. Tenemos los cursos de especialización y los ciclos formativos y lo que hacemos luego es ir troceando, de tal manera que aquellos módulos que siguen teniendo entidad en sí mismos para conseguir un trabajo, es el siguiente grado, que son los certificados profesionales, lo que sustituye a los certificados de profesionalidad. Ya veis que ya no es un currículum distinto, es una parte. El certificado de profesionalidad, que tiene varios módulos, normalmente se equivale, para los que conocéis más las tripas, a una cualificación completa. Lo que hacemos también es trocearlo, más aún, de tal manera que se pueda cursar un módulo o varios módulos, pero no completo. Y eso también lo troceamos hasta llegar a lo que llamamos las microformaciones, por lo que te decía. Porque un señor de 45 años que trabaja, que tiene una familia, no podemos decirle, haga usted 300 horas de golpe. No, bueno, pues es mejor que haga 30, porque a lo mejor es lo que necesita, lo mete en su mochila formativa y va sumando, y el año siguiente probablemente hará otras 50, ¿no? Y de tal manera que desde ese grado que hemos llamado grado A, que es el más pequeñito y que llamamos acreditación parcial de competencia, si sumas todas, puedes conseguir, saltas al grado B, al siguiente peldaño, y consigues tu certificado de competencia, que por tanto puedes conseguir o directamente o por acumulación. El certificado de competencia, si haces todos los certificados de competencia que están dentro del certificado profesional, consigues el certificado profesional. ¿De acuerdo? O sea que es un sistema, por eso insistimos mucho en que es acumulable, pero cada uno encontrará qué necesita, qué formación necesita y de qué manera la quiere hacer. Y llegará hasta donde quiera llegar, hasta donde necesite, hasta donde le venga bien.
decías antes que hay casi 200 titulaciones en el catálogo, 20 y tantas son nuevas, 28 son nuevas. Estoy seguro que unas cuantas tienen que ver con el ámbito de las empresas que están aquí hoy reunidas. Así simplemente, por tener un poco unas ideas, alguna de estas nuevas ofertas que hay que tenga que ver con tecnología, ¿cuáles serían? ¿O en qué estáis trabajando? Pues mira, tenía ahí la lista, pero como la he dejado ahí abajo, te cuento un poco. Pues hay titulaciones desde fabricación inteligente hasta digitalización del mantenimiento, hasta ciberseguridad. Tenemos 2, según en qué entornos, de tecnología de la información o del entorno de la producción. Tenemos implementación de redes 5G, tenemos drones, tenemos robótica colaborativa. Estamos trabajando en una potentísima que es los centros de datos. España se va a convertir en un hub de centros de datos y eso va a generar una cantidad de empleo absolutamente brutal. Estamos trabajando ya terminando con 2 titulaciones. Algo fundamental es que todas las titulaciones las diseñamos no en el ministerio, sino que las diseñamos efectivamente en el ministerio, pero con las empresas punteras del sector, de tal manera que ya no puedan decir aquello de es que la formación profesional no forma a los chicos para lo que necesito. No, es que es la formación que ellos nos están diciendo que necesitamos. Pero al mismo tiempo estamos haciendo otras que no tienen que ver con sectores emergentes, porque es que hacen falta también. Y entonces estamos haciendo desde farmacia hospitalaria, que está a punto de publicarse, hasta, qué sé yo, hasta alguna hay vinculada a servicios funerarios, por ponerte el ejemplo ejemplos absolutamente dispares, ¿no? O cuestiones vinculadas hay otra vinculada a cultivos celulares. Es decir, que hay no solamente vinculado a la digitalización, que cuando llegamos no habían, estaban los títulos de la familia de informática y comunicaciones, pero es verdad que faltaba todo lo que eran las tecnologías emergentes, las disruptivas, estas que tienen que ver con la 4ª revolución industrial. Todo eso lo tenemos hecho. Y incluso hablando de nuevos materiales, por ejemplo, de la industria aeronáutica, también está. Es decir, que hay todo un abanico y seguiremos. Otro elemento clave es el carácter dual, ¿no? Insistís mucho en la idea de carácter dual de la FP. La dualidad de la FP apareció hace ya 10 años. La realidad es que el porcentaje de FP dual es bajísimo, casi... no llega al 3%. No llega al 3%, en algunas comunidades autónomas no existe directamente. Eso tiene que ver mucho con el sector productivo, ¿no? Con la capacidad que tienen con la capacidad de las empresas para poder convertirse en centros de formación, también un poco con los miedos, ¿no? Me gustaría preguntarte un poco cómo estáis trabajando con muchas, lo sé, me consta, con muchísimas asociaciones empresariales, precisamente para tratar de cambiarles también a ellos la mentalidad y preguntarte qué puede suponer para una empresa en lo positivo, ya sé que también hay muchos retos, convertirse en una empresa formadora. Y muy vinculado a eso, si estáis pensando, ¿no?, cómo podemos garantizar que ese tiempo, que va a ser importante en los nuevos formatos de cursos, de tiempo y de currículum va a ser importante, cómo podemos asegurar que ese tiempo que se pasa ahí en la empresa sea realmente formativo. Y te vinculo las 3 preguntas un poco en la línea, si estáis pensando en alguna manera de formar a los tutores que van a estar con los jóvenes en las empresas durante un tiempo, insisto que tú lo vas a explicar mejor, que puede ser relevante, ¿no? Más de un 20, un 30% del tiempo y del currículo. Sí. Mira, es una de las grandes, de las grandes claves de la ley, el carácter dual, que a veces no ha acabado de entenderse porque asociábamos carácter dual con lo que es ahora dual. Yo tengo una teoría un poco diferente. Es verdad que tiene que ver con que en España tenemos menos tradición y en esa idea de responsabilidad social a veces, pero eso yo casi lo repetía mucho antes, ahora ya he llegado al convencimiento de que prácticamente es menor. Realmente no ha conseguido, se lleva 10 años hablando de dual. Yo creo que no ha funcionado porque nada, lo hemos comentado antes hablando de otra cosa, porque nada, trasponer un modelo que funciona en un país que no se parece en nada a nosotros e intentar ponerlo aquí, no funciona. Y entonces, bueno, pues la evidencia es que no hemos llegado al 3%.
Entonces no podemos seguir empecinándonos en hacer un modelo de formación profesional dual como el alemán. Porque claro que nosotros somos un país de pequeñas y medianas empresas. Claro, Alemania también. El problema es que el tamaño de las pequeñas y medianas empresas de Alemania no son las nuestras. Entonces, te decía antes que el papel lo soporta todo y yo para eso soy muy realista. Quiero decir, no tiene sentido intentar plantear, transponer un modelo. No funciona y ya hemos visto que no funciona. Entonces, el carácter dual lo que quiere decir es que las empresas tienen que estar cada vez más próximas a los centros y los centros más abiertos a las empresas. Que nadie podrá tener una titulación de este sistema de formación profesional sin haber pasado por la empresa. Pero me preguntabas cómo tiene que ser el tiempo formativo. Es que si el tiempo que se pasa en una empresa no es formativo, no deben pasar tiempo en la empresa. O sea, es que o es formativo o no es. Y la calidad es lo importante, no la duración. O sea, no sirve decir, lo convierto en dual y en lugar de 300 horas pasa a 400. No, si pasa, y me vas a permitir la broma, pero si pasa 300 horas, 400 horas en lugar de 300, viendo ese reloj, va a aprender lo mismo en 300 o en 400. Por tanto, lo que hace la ley, por primera vez, es no vincularlo solamente a la duración, que es un error, porque el tiempo no da calidad. Lo que da calidad es que el centro, con su currículo, vea con la empresa cuántos resultados de aprendizaje, cuántas de aquellas cosas que aquel estudiante tiene que aprender al final, puede practicar en la empresa. Y en función del porcentaje que pueda practicar, ahí eso condicionará el que sea de una intensidad u otra, ¿no? El carácter dual general o el carácter dual intensivo. Por tanto, de lo que estamos hablando es que la calidad lo da la implicación, cuánto ese estudiante va a practicar, por cuántos sitios va a pasar, o si es una pyme, por cuántas pymes va a pasar, agrupándolas de tal manera que pueda ir aprendiendo cosas distintas. Porque si solamente va a aprender, solamente va a practicar 3 resultados de aprendizaje, pues a lo mejor sobra la mitad del tiempo. Por eso es tan importante vincular el carácter dual para que sea de verdad provechoso a esas dos cosas, a la implicación, al porcentaje de resultados de aprendizaje que se van a trabajar en la empresa y no solamente al tiempo. Y es fundamental, solamente lo apunto, el tutor, que has dicho. Vamos a ver, aquí somos un país de voluntaristas, entonces es verdad que como habrá mucha gente probablemente de centros, pues lo saben igual que yo, porque yo también he estado mucho en un centro. Los tiempos del tutor, el tutor de los centros, el tutor de empresa, pues bueno, en fin, no voy a decir que por amor al arte, pero casi, ¿no? Y el tutor de empresa, pues también casi. Lo que vamos a hacer es regular una figura que tiene que funcionar porque es absolutamente imprescindible en este nuevo modelo. Pero ¿cómo vamos a decir que yo te voy a dejar a unos estudiantes a los que yo después tengo que dar un título y no voy a ponerme en coordinación contigo y no voy a tener tiempo suficiente más que si lo hago fuera de mi trabajo? Pero nos hemos vuelto locos. Entonces, eso lo primero hay que darles tiempo, a los tiempos en su horario, quiero decir, profesional. Hay que regular las figuras y además hay que formarles. Y la formación de los tutores de empresa es fundamental, porque no nos vale que nombren al tutor de empresa, permitidme la broma, probablemente no pase nunca, al peor. Porque claro, el peor, pues, para enseñar siempre tienen que ser los mejores. Entonces tenemos que buscar la manera de que el tutor de empresa sepa lo que tiene que hacer con el estudiante. Es decir, no está allí para mirar, no está allí para trabajar como si fuera un empleado, está para aprender y está para ir rotando y para ir aprendiendo y practicando aquellas cosas que ya están en su proyecto individual, ¿no? Estamos en un congreso de
tecnología educativa, de innovación. Es evidente que la tecnología, y lo hemos visto esta mañana y lo vamos a seguir viendo durante estos 2 días, impacta no solo en los procesos, no solo en qué se enseña, sino también en los procesos de enseñanza y también en la transformación del tipo de centro educativo. A mí me gustaría preguntarte, ya que aquí hay muchas personas que se dedican precisamente a la tecnología y a la tecnología educativa, ¿qué puede hacer, ¿no?, las empresas de tecnología educativa y qué puede hacer la tecnología para ayudar a la formación profesional, ¿no? Solemos mirar justo el otro lado, ¿no? O sea, ¿qué aporta la formación profesional a las empresas del sector tecnológico? Pero me gustaría que hiciéramos esta otra mirada, ¿no? ¿Qué aportan, ¿no?, desde tu punto de vista, las empresas del sector de educación tecnológica a la formación profesional? ¿Qué pueden aportar? Pues mira, yo diría que la transformación depende de eso, porque tenemos que cambiar. Fíjate, esto no solamente a nivel de FP, pero tenemos que cambiar. Los centros tienen que convertirse en centros del siglo XXI. Los docentes de formación profesional, mucho más que todos los demás, que también, pero a mí me toca hablar de formación profesional, tienen que convertirse en docentes del siglo XXI. Y eso es fundamental, es imprescindible, para eso es imprescindible la digitalización. Fíjate, en formación profesional, en 2 sentidos. Estamos diciendo que la digitalización cambia a todos los sectores profesionales. Claro, el docente por descontado, igual que todos los demás. Entonces, no podemos seguir haciendo lo mismo porque tenemos que seguir haciendo cosas diferentes. Tenemos que empezar a hacer cosas diferentes. Y para hacer cosas diferentes necesitamos incorporar la tecnología, incorporar la digitalización en las aulas. Todo lo que aporta las empresas digitales, que tiene que ver con los aprendizajes híbridos, pero tiene que ver también con todo lo que tiene que ver con la realidad inmersiva. Si una realidad inmersiva es importante en cualquier enseñanza, es que en formación profesional es esencial, es que es esencial. Por eso, una de las actuaciones a las que no hemos comentado, porque tampoco hay tiempo para todo, es la creación de aulas de tecnología adaptada en los centros, que estamos financiando, más de 850 en todas las comunidades autónomas. ¿Para qué? Para que haya gemelos digitales, para que haya simuladores. Ahora mismo vamos a sacar una nueva convocatoria que no vemos clara, para contaros todo, y estamos ahí. Yo por las noches, cuando me despierto, doy vueltas a ver cómo hacerlo mejor para que responda a lo que los centros necesitan. Pero los docentes necesitan tener esas herramientas, necesitan que las aulas sean distintas. Cuando un aula de formación profesional no se diferencia de un aula de bachillerato, ya el diagnóstico está hecho, es un desastre. No podemos tener eso. Un aula de formación profesional tiene que ser diferente. Nos están diciendo que tenemos que acabar, ¿a que sí? Entonces, ahí, en cuanto a eso, es fundamental el papel de las empresas de formación, porque tenemos que modernizar completamente los espacios. ¿Para qué? Para que el profesorado, a su vez, pueda transformar su metodología, trabajar por proyectos, trabajar por retos, romper los módulos, por Dios. Olvidarnos que parece que es que nos lo han dado en una caja con un lazo, que hablamos, eso que se hace en todas las etapas y que de repente en formación profesional todo el mundo tiene que hacerlo y no sabemos lo que están haciendo, pero si es que tienen que ir, luego decimos que queremos trabajar con los alumnos lo que está fatal llamado soft skills, que son las que generan empleabilidad. Pero ¿cómo alguien va a ser emprendedor si no le proponemos hacer un proyecto o un reto en su vida durante su periodo formativo? Por eso la ley incluye como obligatorio, al menos, yo a lo que aspiro es que cada centro luego después os animéis, los que estáis aquí, y vayáis a más. Trabajar por proyectos, por retos, pero sí es que es la única manera de formar a los estudiantes. Y luego la segunda dimensión en la que puede trabajar, que necesitamos que nos ayudéis, todas las empresas tecnológicas, es que necesariamente los profesores y profesoras tienen que estar formados a la última en cómo la digitalización está transformando el sector productivo para el que forma a sus alumnos. Es decir, ya no puedo seguir formando a mis estudiantes para el sector agrario como los formaba, porque es que ya van a hacer otras cosas. Tengo que contarles, y para contarles tengo que saber cómo utilizan los drones en agricultura. O si estoy trabajando en electromecánica de vehículos, me da exactamente igual. Es decir, que esa formación
Y todo lo que tiene que ver con movilidad del profesorado, con darles formación, que es otra de las grandes apuestas en las que desde el Ministerio estamos apostando, y trasladando no solamente fondos, sino haciendo formación nosotros mismos directamente. De hecho, la formación en la Universidad Menéndez Pelayo del Ministerio, ya lanzó el anuncio, es toda vinculada a formación profesional y a innovación, a tecnología, a estas nuevas tecnologías, ¿no? O sea, que es fundamental, porque es que tenemos que dar un cambio Tenemos que terminar, pero yo no me resisto a hacerte un par de preguntas, o una pregunta más. Bueno, yo te he escuchado una cosa... Ya he dicho que hablaba mucho, ¿eh? Yo te he escuchado una cosa muy interesante que venía un poco al hilo, tampoco hace falta desarrollarla, que es al hilo de esta idea de convertir los centros de formación profesional en hubs de tecnología o hubs tecnológicos. La idea esta de que sean los estudiantes que salen de los centros de formación los que cuando llegan a las pequeñas y medianas, a las pequeñas empresas sobre todo, con su mochila de aprendizajes, también lleguen con las últimas tecnologías, ¿no? Hablando un poquito, lleguen Claro. y sean ellos un poco el vector, ¿no?, de transformación digital que necesitan. Esta idea me parece que se vincula con Sí. esta idea de los hubs tecnológicos y de la transformación de los centros. Y bueno, si quieres ahora la puedes un poco apuntar, porque me haces una idea verdaderamente potente. Y quería, para terminar, simplemente que hemos dejado fuera todo lo que tiene que ver con la formación del profesorado, que creo que es una apuesta efectivamente fundamental. Evidentemente no hemos tocado el tema presupuesto, pero sabemos que, como vosotros decís, estamos en un momento perfecto porque han entrado suficientes fondos como para que esto actúe de palanca. Pero yo quería, la última pregunta que quería lanzarte es que nos resumas en 3 palabras, de nuevo, para ti y pensando en este auditorio que es fundamentalmente tecnológico, el espíritu de la ley. Cuando de una ley se habla del espíritu es que es una buena ley, creo. 3 palabras que resuman el espíritu de esta gran apuesta que ha hecho España por una transformación de su formación profesional. Luego, primero, esta idea del alumno como transformador de la economía y segundo, esas últimas 3 palabras y con eso terminamos. Disculpad que nos hayamos ido un poquito. Vale, te cuento la idea de los hubs. Tiene que ver con la transformación de los centros. Los centros de formación profesional tienen que ser centros de formación, pero tienen que ser centros de innovación aplicada y tienen que ser centros de investigación. No podemos mantener esa idea que tenemos de que la innovación o la investigación está vinculada al profesorado universitario, tenemos que romper con ella. Y de hecho, los proyectos de innovación que lanzamos todos los años desde el Ministerio, pero no solamente eso, sino los centros de excelencia y todo esto, vamos a intentar promover que cada vez más los profesores de formación profesional tengan espacio y tiempos para participar en proyectos de innovación aplicada. Porque solamente trabajando en proyectos de innovación aplicada haremos profesionales innovadores, pero si no, ¿cómo lo vamos a hacer? O sea, cuando decimos, es que en España no somos innovadores, que en España no somos emprendedores, hombre, no existe un gen. A uno se le enseña, a uno se le enseña. Entonces, insisto, no se trata de voluntarismo, se trata de que el profesorado tenga tiempo para hacer esas cosas, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos. Si los centros se abren a su territorio y al tejido productivo de su territorio, además de conseguir tener viveros de empresa de sus propios estudiantes, que ya hay en muchos centros y que realmente, tengo que decir una cosa, el último estudio, y eso no puedo evitar decirlo, el último estudio de las empresas, de las startups que nacen en los viveros de empresa de los centros de formación profesional, tienen una vida 5 veces superior a las startups que se crean en otras. O sea, que es que a veces parece que hay que... transformamos la formación profesional porque era mala, en absoluto. Porque a veces se nos olvida, O sea, que hay unas prácticas fantásticas y gran parte de esas prácticas están en la ley. Por eso es fundamental que esa innovación y que estar a la última y formarles a la última a los estudiantes va a ser la oportunidad para muchas pymes y para muchas micro de engancharse en esta rueda que es la cuarta revolución industrial, porque es que no es una cuestión de elección, es que se juegan su supervivencia, porque si no muchas van a desaparecer y van a cerrar. Entonces, solamente el hecho de acoger a un estudiante que rote por algunas microempresas o por algunas pymes, lo que van a ver es cómo se hacen de otra manera las cosas, y eso lo que va a hacer es cambiarles completamente tal. Me hablabas del profesorado, la apuesta ya te lo he comentado, y está claro que
no puede haber una formación profesional de más calidad que el profesorado que esté ahí. Por tanto, o se le cuida al profesorado o evidentemente no hay opciones. En cuanto a los fondos, te diré que es una ley que tiene la friolera de una memoria económica de 5.500 millones de euros. O sea, algo, vamos, histórico y que no se repetirá. Por eso hemos tardado mucho en formación profesional, en tener la oportunidad, tenemos que aprovecharla y hacerlo bien, y para eso tenemos que apostar todos, ¿no? Y lo último que me decías, en 3 palabras, ¿no? Vamos a ver, yo creo que es una ley, hemos intentado que sea una ley, yo creo que hemos conseguido más o menos hacerlo. Yo creo que es una ley facilitadora. Las leyes que impiden lo que los centros quieren hacer tienen un problema. Y se trata de que sea una ley lo suficientemente flexible para que los centros puedan innovar y para que no haya, y muchos me entenderán si, porque hay aquí profesorado, no podemos hacer una planificación para la inspección, y yo lo digo muchas veces porque yo soy inspectora, para la inspección, pero luego en el aula hacer aquello que realmente es lo que tiene calidad, que es el aprendizaje basado en retos, basado en proyectos, los proyectos. No, hombre, si lo que queremos es hacer eso, ¿cómo podemos hacer a alguien que está haciendo lo que debe, que tenga que hacer, tener una ley que le impide hacer eso y que además tiene que tener una alternativa para cuando llega el inspector o la inspectora a enseñárselo? Eso es demencial. Por tanto, y en esa misma dinámica estamos con el Real Decreto de Ordenación, que es bien difícil, os podéis imaginar. Pero yo creo que es una ley pensada para las personas. Y cuando hablo de pensada para las personas es para los estudiantes, para los jóvenes, pero también para los trabajadores, es fundamental. Y es fundamental que los centros se abran a los trabajadores y que se abran a impartir otras ofertas de esos grados que hasta ahora no estaban más que en los centros integrados, y no en todos, porque algunos se llamaban centros integrados y no lo eran, pero que tengan toda la formación y que tengan toda la oferta, porque eso va a enriquecer tantísimo, tantísimo, que yo creo que tenemos, o aprovechamos este momento, yo creo que estamos en un momento de tormenta perfecta para la formación profesional. Y ahí ni la administración sola puede hacerlo, ni los centros solos pueden hacerlo, ni las empresas solas pueden hacerlo, ni los interlocutores sociales, que están volcadísimos con nosotros, pueden hacerlo. Yo creo que aquí se trata de sumar fuerzas y de intentar entre todos hacer algo importante. Pero vamos, que la formación profesional es la vía de éxito, que estamos reinventando el empleo y que el empleo pasa por la formación profesional, así que tenemos una responsabilidad brutal. Muchísimas gracias, Clara. Muchísimas gracias a todas y a todos por asistir. Disculpad que nos hayamos ido un poquito de tiempo, pero yo creo que merecía muchísimo la pena. Muchísimas gracias, Clara. Gracias, Carlos.